hasta las 3 estaremos con ustedes. Y de una vez aprovecho ya para incorporar al profesor Jorge Luna, sociólogo, aprovechar el tiempo. Es investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Y toca hablar, sobre todo además con episodios, por ejemplo, como el de la actriz trans española, que bueno, ha estado en el ojo del huracán, Carla Sofía, incluso ahorita en los Goya, pues varios actores, actrices la mencionaron en defensa, por supuesto, ¿no? De lo que ha sido su trayectoria, el valor como persona, el valor como en este caso artista, pero la realidad es que hay toda una cultura instalada sobre todo con mucha fuerza y a raíz de la presencia, la existencia de las redes sociales, la cultura de la cancelación, que acaba con carreras, acaba con compañías o puede acabar con la vida de mucha gente. Entonces hoy vamos a poner la lupa a esta llamada cultura de cancelación, si es un mecanismo de cambio social, es una amenaza a la diversidad de opiniones, como lo ve nuestro invitado, el profesor Jorge Luna, como sociólogo. Bienvenido, buenas tardes. La Gladys, un saludo para ti, para tu audiencia. ¿Cómo están? Bien, gracias, profesor. Y toca revisar esta cultura de la cancelación, porque es como la justicia, ¿no? Es un poco, sí, de justicia en las manos de cada quien, a través de algo tan poderoso como los medios, en este caso ahora los medios digitales, cada cuenta que cada quien abre, bueno, al final se crea toda una corriente que sin duda tiene consecuencias o puede tener consecuencias. Sí, la cultura de la cancelación, primero que no es algo nuevo, no es algo que se viene desarrollando desde hace tiempo, desde los 90, para ser exacto. Mm, Lo que hay que tener cuidado con la cultura de cancelación es la visión moralista de la cultura de la cancelación, porque como bien comentas, se puede anular a una persona sin darle el derecho a expresarse. ujú. Y el detalle está en que este tipo de respuestas ocurren usualmente, básicamente como dice el dicho popular, primero disparas y después preguntas. ¿No? Exacto. Entonces, ese sea posiblemente el principal problema que ocurre desde el punto de vista de la cultura de cancelación, donde se anula al individuo asumiéndolo ya como culpable. Ujú. Se invalida, se anula, en este caso la persona, pero también puede ser contra una compañía. Por ejemplo, ahorita con lo del tema migratorio en Estados Unidos, que hay compañías que estarían colaborando con la administración de Trump en este sentido, que tienen a empleados, ¿no? En algunos casos ilegales, o sea, no tienen un estatus legal en Estados Unidos, tienen a migrantes trabajando, son parte de la nómina, e incluso en algunos casos sí están dentro de un estatus legal, pero bueno, estarían pasando esa información, colaborando para que todo en teoría fluya de una manera bastante más rápida y vemos del lado mexicano ya una cultura de cancelación contra algunas marcas, unas marcas fuertes, poderosas, justamente por haber asumido esta posición en torno a esto que estaría afectando a muchos mexicanos y a muchos migrantes que están en territorio estadounidense. El gran problema ocurre, independientemente de la entidad que sea a la que se está cancelando en el momento, es en su derecho a la réplica. Al no Ujú, darle derecho a la réplica a la persona, básicamente se está coartando su derecho de expresión. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo posibilidad de, por una presunción, recordemos que el Estado de Derecho asume que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario? Entonces, si tú vas a partir de que la persona es culpable, pues estás en contra del Estado de Derecho. Primero, esa persona debe ejercer su legítimo derecho a defenderse, y sea esto una persona jurídica o una persona natural. Y eso es justamente lo que no se está viendo. Entonces, hay que mm. saber distinguir de movimientos como por ejemplo el Me Too a otros movimientos que quizás lo que buscan es incluso y movimientos de personas que buscan apalancarse en plataformas incluso para desestimar, molestar, o perjuriar sobre otros Sí, individuos o exacto. instituciones. Incluso de manera anónima, ¿no? Tampoco se da la cara. Muchas veces no se da la Sí, cara, ¿no? En estas campañas, en movimientos de cancelación a una persona o a una empresa, en fin, a un movimiento también per se. Es un lado contra el otro, es todo una corriente con mucha fuerza que, como bien dice, pues puede tener consecuencias
incluso muy negativas. Conocemos de casos lamentables de personas hasta que se quitan la vida porque no aguantan la presión que se ejerce. Sí, El bullying, hay que tener mucho literalmente. cuidado porque usualmente sí hay denuncias que llegan desde el anonimato, pero como esto es un fenómeno comunicacional, y Mm, además sobre los derechos de las personas, cuando se trata, por ejemplo, de intimidad, de abuso, ya sea abuso psicológico, abuso sexual, o quizás algún tipo digamos, de fobia, ya sea por ujú. religión o por raza, eh, usualmente lo que la persona tiende a hacer o lo que el colectivo tiende a hacer es tomar el lugar de la víctima, sin en muchas ocasiones probar si la víctima es realmente víctima. Lamentablemente, en el mundo en que vivimos, pues sí, es cierto, los abusos son muchísimos y continuados, sobre todo pues hacia las mujeres o hacia minorías, pero también hay sujetos que lo que hacen es dañar a esas minorías cuando se apalancan de esa conversación para básicamente dañar instituciones o carreras de otras personas sin estas personas tener el legítimo derecho a defenderse. Claro, y se han visto casos también de personas incluso que, bueno, pueden ser víctimas de grandes injusticias, pero igual se crea la corriente y ya después incluso es muy tarde para recoger el daño que se produce. Pero las personas lanzan Bueno, igual, profesor, y esto lo vemos en general en cualquier espacio, ¿no? Incluso a lo largo de la historia, que la gente ataca, pues como bien dice usted, sin muchas veces tener pruebas, sobre la base de creencias, de juicios a priori, y después, bueno, la persona afectada, la víctima, queda muchas veces, en este caso usando el término cancelada, desde todo punto de vista emocional, incluso muy afectada, pero quien atacó ni siquiera recuerda en el tiempo. Simplemente continúa y ya. O sea, no mide las consecuencias de ese acto para alguien incluso que puede estar siendo víctima de una gran injusticia. Y el afectado sí pasa toda su vida tratando de superar eso que se convierta hasta en un trauma. por eso como sociedad debemos avanzar porque al final nos estamos apoyando en el fenómeno de la viralidad Mm, para dar visualización a problemáticas, sí, por supuesto. Violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, psicológica, racismo, por supuesto que sí, que hay que criticarlo, pero también pues las instituciones, desde el primer momento, desde el lado de gobiernos, desde el lado de asociaciones, pues hay que andar con pies de plomo, sobre todo porque del otro lado, al ser un fenómeno comunicacional, pues sí, yo puedo decir, bueno, Gladys Rodríguez fue violenta conmigo, pero ya ujú, va, o sea, tengo las pruebas para demostrar que Gladys Rodríguez fue violenta conmigo. Y nada más que yo levante la voz con una persona que a lo mejor es quizás mucho más famosa que yo, puede darle incluso pie a claro, la cancelación de Gladys Rodríguez como claro. persona. Claro, lógico, entiendo perfectamente. Y eso también, como dice usted, lleva a que muchos hasta se repriman, se limiten en lo que puede ser compartir un punto de vista diferente, para evitar no llegar a esto de que sea parte de todo un movimiento de cancelación. Si lo que dijo, pues disgusta a una mayoría, a una manera de ver las cosas, a un sistema de creencias que no necesariamente son las creencias que corresponden, puede ser hasta falsas creencias, pero se crea toda una corriente cuando alguien hace una opinión contraria, incómoda, que va contra el status quo incluso. Entonces, eso es interesante de ver desde diferentes puntos de vista y usted como sociólogo me imagino que también lo debe analizar. Porque hay personas que pueden tener un punto de vista valiosísimo porque va en contracorriente y se abstienen para evitar entrar en esta cultura de cancelación. Pero por supuesto, y ocurre no solo en el espectáculo, ocurre en la sociedad. Claro. Incluso la cancelación puede tener carácter legal, puede venir desde el lado gubernamental. Cuando nosotros hablamos de censura y autocensura, es que al final también estamos teniendo en cuenta a quién nos está escuchando. Y como, como lo dije hace unos minutos, es un fenómeno comunicacional. Hay Ujú. que tener cuidado a dónde poner las barreras del moralismo social,
porque a veces esas barreras son muy delicadas y, como bien comentas, las personas quedan contracorriente, que pueden tener una opinión válida, que no es la opinión que a lo mejor uno defiende, Ujú. eh, al, terminan siendo canceladas. Yo soy de los que, digamos, promulga que la verdad yo preferiría que la gente diera su opinión libremente, siempre y cuando esa opinión no sea una ofensa a algún otro sector. Ese es el punto también, la forma, ¿no? Como siempre, cuidar la forma en que se comunica, porque a veces el mensaje puede ser poderosísimo, absolutamente válido, pero se pierde, se diluye cuando la forma es inadecuada y la gente se queda enfocada justamente en una forma polémica, ¿no? Y ahí también, o ofensiva, irrespetuosa, que también es inaceptable. Pero ahí está el libre albedrío y el que cada quien sencillamente diga, bueno, yo a esta persona no la sigo más. O sabes qué, yo no le compro más a esta empresa. Ahora, todo este movimiento de cancelación es lo peligroso, ¿no? Porque al final es como, bueno, como sociedades, todos contra uno y sin tener muchas veces las pruebas. Entonces se pueden cometer grandes injusticias y el peligro. Y la verdad, el detalle está en lo que hizo la persona o lo que supuestamente hizo la persona es lo suficientemente grave como para borrarla del espectro, porque al final es eso. O sea, yo puedo entender que, por ejemplo, una marca de ropa le quite el patrocinio a Tiger Woods por ser un abusador Exacto. o que algún, no sé, algún grupo social, por decir el Black Lives Matter, le quite el apoyo a algún tipo de eso, de marcas de Racista. cosméticos por temas racistas. Ujú. Ahora, cuando la persona es un individuo que a lo mejor tiene poco ámbito para defenderse, pues también hay que sopesar, ¿es realmente lo suficientemente grave o es una descontextualización de una declaración? Porque si a lo mejor sacan algo que a lo mejor tú misma, Gladys, dijiste hace 10 años, Ujú. pues Gladys Rodríguez de hace 10 años era una persona diferente en un país diferente, en unas formas diferentes. Sí, que es complicado. Entonces De también verdad, hay que como dice, llevarlo un en fenómeno contexto. comunicacional que hay que ver con mucho cuidado. De hecho, muchas veces en mis dinámicas personales con mi familia y mis hijos, además que son centennial, mi hija y mi hijo, imagínense. Entonces tienen bastante más claro esto de la política de cancelación, la cultura de cancelación. Entonces a veces algún comentario que para ellos, además dentro de su enfoque, es inapropiado, ¿no? En esta generación centennial, dice, mamá, te pueden aplicar la política de cancelación. Y le digo, ¿pero qué dije? ¿Qué hice? O sea, sí, o sea, es una observación, pero vaya, bueno, dentro de la dinámica que tenemos hoy en día en el mundo puede ser ese comentario considerado inadecuado. Y bueno, como bien dice usted, pues tiene un contexto, tiene una postura, o sea, tiene es el resultado de un análisis. Pero muchas veces uno dice, ¿para qué lo voy a sumar o lo voy a incorporar al debate si al final hasta qué punto la gente lo puede entender dentro de esas creencias o creencias limitantes o falsas creencias que lleva a muchos a que se contienen? El problema está en que como sociedad y sociedad digital y consumidores digitales, porque al final aplica a personas y a marcas e instituciones, como lo dices, realmente como no tenemos un nivel de madurez todavía en el cual nosotros podamos ir avanzando hacia ser más críticos y menos canceladores, por tomar el término que usas, sino que directamente, como dije en un inicio, disparamos y luego preguntamos. Claro. Entonces, requiere madurez de la sociedad, para madurez de la sociedad requiere madurez de las instituciones y por supuesto requiere educación, que siempre que hablo contigo, pues lo comento. Sí, Es al final un tema de educación. sí, porque hay muchos temas que incluso son así como hoy en día, bueno, casi que no se pueden abordar porque hay una gran sensibilidad dentro de estas culturas, ¿no? En defensa, sin duda, de derechos pendientes, ¿no? Para lo que llaman las minorías, en fin, de diferentes puntos de vista, todavía falta mucho por crecer. Pero también la realidad es que el pensamiento crítico pasa por criticarnos a cada uno de nosotros y a ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal dentro de esa búsqueda de justicia en estas causas, por ejemplo, que muchas veces buscan o se imponen y terminan haciendo cosas también inadecuadas que hacen o generan resistencia. Entonces ahí comentar sobre eso, bueno, no, cultura de cancelación porque esta persona está en contra de. No, es que nos toca ponernos a todos. Obviamente la lupa a ver qué debemos corregir, profesor, y ya para terminar.
sí, al final tenemos que ser autocríticos porque en nuestro comportamiento diario nadie es perfecto. Ujú. Yo, por supuesto, no defiendo abusadores, no Ah, no, defiendo no, no, no. en ningún momento a racistas ni nada por el estilo, pero sí defiendo la capacidad que pueda tener una persona de decir yo cometí un error y disculparse si su error no fue lo suficientemente profundo como para literalmente cancelarlo. Yo creo que la persona tiene el derecho a palabra y al menos a disculparse si el caso aplicara y si no aplicara a defenderse. A defenderse y bueno, y asumir responsabilidades, por supuesto, todo acto tiene consecuencias. Y Por ahí supuesto. te toca a los diferentes sistemas también, ¿no? Proceder en ese caso. Pero uno como sociedad, bueno, muchas veces asumimos una postura que creo que no, tampoco como que nos corresponde, de ser No es sociedad, verdugos. sino legalista. No, no somos legalistas. Eso es temas legales. Nosotros somos sociedad, que se encarguen los tribunales. Sí, es complicado. Hay casos de casos, hay casos que sí son extremos y que, bueno, ya obvio. Hay cancelación de per se porque la persona actuó dentro de un plano absolutamente, ¿no? Cuestionable, como bien dice usted. Y ahí la persona ya con esa actitud, con ese comportamiento, se está autocancelando socialmente. Lo que le toca muchas veces ya es la prisión y listo. Y a veces perpetua, de acuerdo en mi punto de vista. Es así, o sea, no sé cómo lo ve usted, pero hay cosas que son insólitas. Y obvio, la gente va a Sí, reaccionar. no, no se le puede culpar nuevamente lo que son abusos, lo que es racismo, lo que es la falta, el ataque a las personas por quienes son su religión, sí, es imperdonable. Pero bueno, hay que también medir otros tipos de errores que estamos cancelando en este momento que a lo mejor no deberíamos hacerlo. Exacto, esa es la reflexión ahí. Bueno, había que hablar un poco de esta cultura de cancelación que está muy presente, sin duda. Y últimamente, bueno, más la hemos visto con el tema migratorio en Estados Unidos, cómo están respondiendo algunas empresas que, bueno, se están alineando a la política de Trump, o también el caso de la artista, de la actriz española, entre otros muchos ejemplos. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Jorge Luna, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. 2:31. Vamos con música y en breve volveremos. Gladys en éxitos hasta las 3.